noches, Iglesia en casa. Agradecemos este tiempo que nos permiten entrar a sus hogares y poder compartir con ustedes a partir de hoy una serie que vamos a denominar Cápsula 2020. Es decir, 20 horas, 8 de la noche, 20 minutos, cada miércoles. Yo ruego que sean tan amables de escucharnos, porque hay algo que tenemos en nuestro corazón y deseamos compartirle. Se le conoce como el reloj del apocalipsis o el reloj del fin del mundo. Este fue creado al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1947, por un grupo de científicos atómicos, entre ellos 13 premios Nobel, que se reunieron en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, para crear este llamado reloj del apocalipsis o reloj del fin del mundo. Usando la analogía del reloj en cuanto al llegar a las 12 de la noche, es decir, a la medianoche, que marcaría la destrucción total de la humanidad. Estos científicos observaron en su inicio, para ser modificado este reloj, dos factores. El primero fue la guerra nuclear, la tensión que había en la carrera armamentista por el producir armamento nuclear. El segundo factor a observar, y que lo incluyeron tiempo después, es el cambio climático. Ese cambio climático que poco a poco ha ido deteriorando nuestro planeta. Y el tercer factor es un factor reciente a observar, y es lo que ellos le denominan la guerra de la información cibernética. Es decir, esto que va a socavar la capacidad de respuesta de la sociedad ante un problema que se está haciendo mucho más grande, y que este tercer factor va a ser quizás definitivo o está siendo definitivo en este tiempo, además de los dos anteriores. A lo largo de los 73 años en que fue creado este reloj, se dice que ha sido modificado poco más de 20 ocasiones, y en esas 20 ocasiones, un par de veces ha estado lo más cercano a las 12 de la noche, con 120 segundos, es decir, 2 minutos. El primero fue allá en el año de 1953, cuando se empezaron los ensayos de la bomba de hidrógeno, y el segundo es el más reciente, un par de años atrás, en donde las relaciones diplomáticas se hicieron muy tensas entre dos potencias, los Estados Unidos y Corea del Norte. En esas dos ocasiones se acercó más el reloj a la medianoche, marcando solamente 2 minutos antes de. Sin embargo, hay algo muy interesante. A inicios de este año, es decir, en enero, se modificó este reloj, pero ahora de una manera. Se modificó en el mes de enero este reloj, poniéndolo solamente a 100 segundos, es decir, bajándole 20 segundos de los 2 minutos previos que se tenían, le bajaron 20 segundos, de tal manera que en labios de estos científicos estaríamos a un poquito más de 1 minuto, en sentido figurado, de el exterminio de la humanidad. Estamos a 100 segundos. Lo que acabo de compartir, para nada, y quiero que no me lo malinterpreten, no tiene que ver con sembrar un pánico en el que empecemos a correr y empecemos a buscar y nos pongamos a temblar y llorar y cuántas situaciones.
más que nada, mi comentario tiene que ver con la preocupación que hay en el mundo, la preocupación que hay frente a todos los cambios que se están gestando en nuestra sociedad, no solo en un país, sino en el mundo. Repito, observando estos tres factores y júntele otros más, esa preocupación que tiene a los científicos, a los estadistas, intelectuales, en donde al observar esos cambios, están preocupados por tratar no solo de advertir de que estamos a unos minutos del fin del mundo, de la catástrofe del fin del mundo, sino qué podemos hacer para mejorar o para retrasar ese reloj. Quisiera pensar por un momento si esta es la preocupación que hay estos científicos de estar observando el panorama que se está viviendo en el mundo, si ellos están preocupados por ese comportamiento, por cómo va la sociedad, cómo nos estamos destruyendo poco a poco, yo quisiera tratar de pensar que como iglesia somos mucho más responsables de estar observando estos cambios. Estamos viviendo nuevos tiempos, tiempos inéditos, tiempos cual nunca se han visto en la historia quizás de la humanidad, aunque siempre ha habido cambios sorprendentes. Estamos viviendo nuevos tiempos. Y estos nuevos tiempos requieren también de nuevas estrategias. Y la iglesia, el grupo de cristianos, usted y yo, que Dios nos ha puesto en este tiempo, tenemos que ser lo suficientemente capaces y también responsables de ver esos cambios y empezar a buscar estrategias para poder extender el evangelio, para poder hacer algo. Hay un pasaje muy interesante allá en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, en el versículo 32. Si usted observa en el capítulo 12, se empieza a enumerar una serie de personas que forman parte del ejército de David. Empieza hablando de personas diestras y capaces para poder pelear, de usar las armas con su mano derecha, con su mano izquierda, y así va enumerando una serie de personajes que integran todo su ejército para poder hacer frente a los enemigos. Pero en el versículo 32 se mencionan 200 personas de una tribu, la tribu de Isaacar. Quiero que me permita leerle este pasaje en tres versiones. La primera es en la versión de Reina Valera, en la 60, donde menciona estos personajes. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Subraye, por favor, entendidos de los tiempos. Y que estos personajes, entendidos de los tiempos, tenían la responsabilidad, si vale la palabra, de descifrar el tiempo que se estaba viviendo para comunicarlo al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tomar decisiones acertadas. La otra versión nos dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimientos de lo que Israel debía de hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Discernir los tiempos. Esa es nuestra responsabilidad. Y la Reina Valera contemporánea, escuchen lo que dice. De los hijos de Isaacar, 200 por todos sus 200 jefes, cuyas palabras eran respetadas por todos sus parientes. Y escuche bien, pues sabían cuándo actuar y qué debía de hacer Israel. ¿Sí entendió eso? Entendidos de los tiempos. Estos personajes tenían la responsabilidad
No solo de ver qué estaba pasando alrededor, sino tratar de conectarse con Dios para poder transmitir el mensaje al pueblo de Israel. No un mensaje catastrófico, sino un mensaje que pudiera cambiar el rumbo si posiblemente habían tomado decisiones incorrectas y no sabias. Ante la situación que estamos viviendo en este tiempo, en todas las áreas de nuestra vida como iglesia, tenemos también la responsabilidad de discernir los tiempos que estamos viviendo. Creo que todo esto que hemos estado pasando, el cierre de nuestras instalaciones, que de alguna manera no podamos reunirnos, los cambios que tenemos, si no hemos sido capaces de percibir, de preguntarle a Dios qué es el rumbo que tenemos que tomar, y que si solamente esperamos el regreso a tener nuestras reuniones, a estar juntitos, y no hemos entendido qué es lo que Dios ha querido decirnos con habernos puesto en un stand-by. Y quiero que entendamos, porque Dios sigue teniendo control de todo lo que estaba pasando. Si no hemos entendido qué es lo que Dios nos ha o nos está enseñando con este receso, y solamente regresamos como si no hubiera pasado nada, ¿qué razón tenemos como iglesia? Aglutinar por aglutinar, reunirnos por reunirnos. ¿Qué hemos aprendido o qué hemos estado aprendiendo? Ante esta situación, hay dos opciones que como cristianos y como iglesia podemos tomar. La primera es caer en una actitud pesimista. Quizás esa actitud pesimista como la que pasó con los corintios, con los cristianos del primer siglo en la iglesia de Corinto. En el capítulo 16, anótelo usted por allí, capítulo 15, perdón, versículo 32. Estos cristianos estaban desanimados, habían caído en un pesimismo. Ellos estaban buscando o esperaban la resurrección de los muertos. Es más, no solo esperaban la resurrección de los muertos, al igual que Pablo, ellos esperaban ansiosamente la segunda venida de Jesús. Y sin embargo, veían tristemente cómo morían sus familiares y no pasaba nada. Y en un momento dado ellos quedaron frustrados, quedaron angustiados y cayeron en un pesimismo. Y en el versículo 32 del capítulo 15 de Primera a los Corintios, cayeron en una actitud, en una frase que decían, bueno, total, ¿qué podemos hacer? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Un pesimismo en el que ellos habían caído. Y la primera opción que nosotros tenemos posiblemente es caer precisamente en esa actitud, de ese pesimismo. Se va a acabar el mundo, ni modos. Eso nos va a llevar a vivir, o nos está llevando a vivir en una esclavitud, o ser esclavos del miedo, ser esclavos del temor, ser esclavos de la angustia. Quiero que usted se analice un poquito, por favor, qué es lo que usted está viviendo. Podemos sumar a la actitud de la angustia, del miedo, del temor. Sumémosle otras cosas que han estado aflorando, saliendo en nuestra vida. La crítica, el rencor, el enojo, el estrés, la depresión, la ansiedad. Y así podemos ir enumerando más y más una serie de problemas y actitudes que hemos permitido que afloren en nuestra vida en este tiempo. Repito, el enojo. Puede salir a la calle y usted lo único que va a ver es gente enojada. Vaya al centro comercial y lo único que va a ver son ojos enojados. ¿Sí? Ojos enojados con el besito, retirando a medio mundo, alejándose, cayendo en una actitud de crítica aún como cristianos. ¿Sí?
una actitud de crítica en todos los sentidos, el rencor hacia los mismos cristianos, hacia los líderes, una infinidad de sentimientos que han estado aflorando en nuestros corazones y que sabe una cosa, tristemente, se están arraigando en nuestro corazón y se están haciendo parte de nuestra vida, se están haciendo parte de nuestra naturaleza y nos hemos olvidado de una cosa, de que usted y yo somos luz del mundo. Somos la sal de la tierra, somos la luz en medio de este mundo de tinieblas. Hoy más que nunca, usted y yo necesitamos ser esa luz en este mundo que no sabe hacia dónde ir. Hoy más que nunca necesitamos ser esa sal, darle ese sabor a este mundo de sin sabor, insípido, de una vida tan parca, de una vida monótona, de una vida que no ve más allá de nuestras narices. Somos la luz del mundo y lo hemos olvidado. Somos la sal de la tierra y nos hemos olvidado. La segunda opción que podemos tomar es esforzarnos y ser valientes, discerniendo el plan de Dios para este tiempo. Ser un Josué, escuchando la voz de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si bien es cierto que tenemos que empezar desde cero, ¿sí? Desde cero. No podemos empezar como si no hubiera pasado nada, pero con una esperanza, con la esperanza de que nuestro Dios peleará nuestra batalla. Podemos nosotros ser parte de las soluciones y no parte de los problemas que tenemos. Hoy estamos iniciando esta cápsula 2020. En ella estaremos analizando cada miércoles los problemas y las trampas en las que hemos estado cayendo. ¿Y cuál es el consejo de Dios en su palabra para salir victoriosos en Cristo Jesús en este tiempo? Permítame decirle que de antemano no estaremos ofreciendo soluciones rápidas, mágicas, místicas, o oraciones místicas para que usted salga adelante. No, se necesitará disciplina, se necesitará volver y regresar a lo más esencial, a lo que hicieron los cristianos del primer siglo cuando fueron perseguidos y salían de sus ciudades y de sus casas. Quiero invitarle a que se conecte cada miércoles con nosotros en punto de las 8 de la noche. Permítame nada más terminar con lo siguiente. Allá por el siglo XIX, hubo un predicador, escritor inglés, su nombre es Sabine Baring Gould. Él compuso de manera apresurada un himno que pretendía que un grupo de niños lo fueran cantando en un desfile que iba a realizarse unos días después. Un desfile que era para una fiesta, la fiesta del Pentecostés, la celebración de la venida del Espíritu Santo hace más de 2000 años. Y él compuso un himno tratando de que estos niños durante ese desfile de un pueblo a otro fueran marchando y fueran cantando este himno. ¿Quién iba a imaginar que ese himno se iba a convertir en el lema de la iglesia cristiana, viendo hacia a sí mismo como un ejército que debe marchar con la frente en alto y triunfante? El himno presenta el avance de los creyentes como soldados de Cristo y con nuestro Señor Jesucristo como capitán. El apóstol Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó
por soldado. Sabine murió a la edad de 90 años, en 1924. Su himno sigue siendo motivación para el avance de los creyentes de muchos lugares alrededor del mundo. Bien vale la pena recordar este himno. Su nombre es Firmes y Adelante. Quiero despedirme con este canto, con este himno. Escúchelo. Y es más, si usted me está escuchando y lo sabe, creció con este himno, ¿quiere cantarlo conmigo?